el académico doctor Rolando Calderón siempre nos regala parte de su sabiduría, ¿no? Me quedo impresionado tus conocimientos sobre el tema, ¿no? Pero una pregunta muy breve, ¿no? En esta reflexión que has hecho sobre la realidad, ¿no?, entre fotografía y pintura. Bueno, no hay cosa que exprese mejor la realidad que la fotografía, ¿no? Podría ser entonces que la realidad que pinta el pintor en su pintura tenga, digamos, una realidad un poco interpretada más que una realidad ¿no? Eso, claro, puede ser que el pintor quiere exponer sus propios pensamientos ante los demás, ¿no? Y ver si los demás coinciden o no con él. Pero yo creo que actualmente se está vendiendo más el nombre, la firma, que la calidad de la pintura, pero lamentablemente la gente insiste en tener museos con pinturas y todo lo demás, y la gente va a verlos, además, ¿no? Pero no es fácil mantener un museo, como te dije. El Metropolitano de Nueva York pasa ya prácticamente a tirar la esponja, no puede competir realmente con los precios de una pintura. Entonces, felizmente, como ustedes saben y lo han visto, tiene todavía la gran colección que cogió en la posguerra. El Metropolitano de Nueva York se dio cuenta que a raíz de la Primera Guerra Mundial, Europa quedó muy golpeada económicamente y que mucha gente tenía que vender las pinturas, entonces comenzó a coleccionar. Eran los buenos tiempos en que los millonarios le regalaban o le donaban al museo las pinturas que compraban en Europa. Me refiero a los Vanderbilt y así, nombres, donativo. Ese tiempo se acabó, porque ahora los herederos ya no tienen ese carácter. Ahora ponen en préstamo. Te presto la figura para que recibas, pero si encuentro comprador, me la devuelves. Entonces ese problema, pero de todas maneras, tener un museo de pinturas es muy apropiado, porque yo creo que despierta el sentimiento nacional. Veis que hay pinturas modernas. Por eso yo creo que nuestro museo de pintura hace una gran labor, ¿eh? Esa pintura que tiene a la entrada, el entierro de Atahualpa, es de primera calidad, y no lo digo porque sea piurano el autor, sino porque es en realidad una buena pintura. Tenemos buenos pintores, Ignacio Merino, por ejemplo, después pintores relativamente modernos. Estamos yendo bien. Ahora, yo no sé si la gente está aficionando a la pintura o no le interesa realmente la pintura. Bueno, tú vas a hablar. Muy bien, Rolando, una bonita serie de pinturas y que se presta a muchas reflexiones. ¿Qué representa la pintura? ¿Por qué existe la pintura? Yo quisiera hacer algunos comentarios desordenados ahí. Hay una cuestión estética. Es una expresión estética del pintor. Pero ¿para qué ha servido la pintura en el tiempo? Inicialmente para registrar sucesos, ¿no es cierto? Y la religión usó esto para educar a la población que era analfabeta, de tal manera que mostrar en las iglesias figuras religiosas era una manera de educar a la población que no sabía leer ni escribir. De tal manera que ahí hay un aspecto educativo importante en la pintura. Y el otro era lo estético de quien podía pagar, de quien podía tener un pintor a su servicio para que pintara lo que él quisiera para adornar su palacio, como ocurría con la realeza, los grandes potentados de aquella época. Pero eso va cambiando. Y luego, en la medida que ya aparece la fotografía y las figuras son mucho más nítidas con la fotografía que con la pintura,
El pintor empieza a cambiar y empieza a decir, ok, ya no puedo representar tan fielmente un acontecimiento, porque la fotografía es más nítida, más real, sino ahora lo que interesa es qué siento yo. ¿Y qué pinto yo? Lo que tú decías hace un rato. ¿Qué pinto yo? Y entonces empieza a aparecer el color, que ya había, por supuesto la pintura es color, pero empiezan a haber combinaciones de colores como una expresión de la individualidad. Yo acomodo los colores, combino los colores como una expresión estética y desaparece la forma, aparece el color, que aparece en la pintura moderna. Se deforma la figura porque la figura ya está expresada en la fotografía. Tengo que expresar otra forma de sentimiento, de expresión. Y aparecen todas estas modalidades de pintura que cambian o interpretan la figura ya no como la forma real, sino como una forma interior, ¿no? Y evidentemente el psicoanálisis ahí tiene un factor importante porque la expresión del inconsciente y del subconsciente que aparece en la pintura es un cambio fundamental. Y Freud, de los que nos guste o no nos guste, Freud establece de alguna manera en los pintores y en los escritores y en los filósofos una manera de expresar las cosas que no aparecen sino que están metidas en el tema. De tal manera que existe pues toda una variante en cómo la pintura se expresa, porque uno no entiende a veces la pintura, ¿no es cierto? Claro. Es una serie de manchas ahí, dice, bueno, ¿y esto cuándo yo sé que es verdadero y cuándo es real? ¿Por qué pago $400 millones por un Pollock? ¿No? Y pues yo no pagaría ni 50 centavos, o sea, es una expresión diferente de lo interno, creo yo, de lo subjetivo. Gracias. Ahora, hay una transformación, por ejemplo, cuando uno lee una novela, tú haces al propio personaje. En la lectura no está la foto. Tú creas el personaje en tu mente. Entonces, cuando de repente, súbitamente, filman la novela y la ponen en película, tú ves el personaje hecho realidad. Aunque sepa que pues ves el personaje hecho realidad, como pasan con los artistas de cinema que han filmado grandes obras. Comenzando con lo que el viento se llevó en el siglo pasado de la guerra civil americana. Se corporizaron las figuras que uno las tenía en la imaginación. Muchas veces coincide y otras veces no coincide. No pensabas tú que era así, pero así es pues, la interpretación propia del personaje. Sí. En primer lugar, muchísimas gracias, doctor Calderón, por una excelente y fascinante presentación. El tema de la presentación, el título, ha sido Cristo en la pintura, ¿no? Desde ese punto de vista ofrece diferentes perspectivas y mi comentario se refiere a dos formas de ver a Cristo. Hay muchas, pero de las dos más sencillas tal vez serían las de Cristo como ser humano y Cristo como personaje divino. Y en ese sentido quisiera sus comentarios respecto a cómo lo representan en las diferentes pinturas que se han dado a lo largo del tiempo. Esa es una primera observación, reflexión, y que implica también ciertamente la percepción de los pintores, ¿no? Pero el Cristo humano y el Cristo divino como diferente personaje. Y el segundo punto sería el de que usted señaló también, que las pinturas representan la infancia de Cristo y luego un periodo de silencio hasta que aparece a los 30 años. Mi pregunta es, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo que los pintores no, si son gente tan libre de pensar y de elaborar, ¿por qué no pintó a Cristo en esas otras épocas? Primer punto. Y segundo, la imaginación precisamente se vio tal vez violentada o silenciada
por la autoridad eclesiástica? ¿O hubo otras razones que explicaron ese silencio? Porque esa vida no conocida de Cristo, entre paréntesis, entre comillas, probablemente fue muy rica en muchos aspectos que invitarían a un artista creativo por excelencia, imaginativo por excelencia a hacerlo. Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasó? Bueno, como tú sabes, la Biblia entera es prácticamente un poco de imaginación también. Entonces, en los primeros años del cristianismo, el cristianismo mismo acomodó el cristianismo como ellos querían. Entonces dijo, no, esta etapa de Cristo joven es muy complicada, olvídate. Que Cristo aparezca de 30 años ya. Dale el micro. Bueno, como estamos dentro de una tertulia, voy a lo mejor hacer una mezcolanza de las opiniones que acabo de escuchar sobre la gran presentación que acaba de hacer nuestro colega y compañero de la academia, el doctor Calderón, sobre los años que Cristo no estuvo presente en la vida pública, como lo dijo muy claramente, es motivo de estudio de mucha gente. O sea, no es un fenómeno que, bueno, sencillamente a alguien se le olvidó pintar esa etapa de la vida de Cristo. Se dice entre las teorías que existen que fue la época en que él va a la India, y entonces en la India él recibe la enseñanza de los hindúes, que es un pueblo muy religioso, ¿no? Natural, y hay, de ahí aparece la Trinidad. La Trinidad está presente, bueno, no solamente en el cristianismo, sino también en la religión hindú, etcétera, ¿no? Entonces, se señala que él fue a superarse espiritualmente a la India. Esa es una de las teorías, pero es un motivo de estudio que nadie lo ha podido resolver hasta el momento. El segundo aspecto que quería yo comentar es que la tertulia que nos ha presentado el doctor Rolando Calderón se refiere a un aspecto de una religión, porque no es lo mismo, pues es de la religión cristiana y más precisamente de la católica, diría yo, ¿no es cierto? Porque la interpretación acerca de la parte particularmente divina es muy diferente pues en el Corán y en las otras religiones, ¿no es cierto? Y además esto de la representación que hemos visto en las fotografías es occidental, porque los pintores orientales pintan de una forma diferente. Esta mañana, ahora que venía, escuchaba en la radio que lo invitan a algún religioso, antes lo invitaban a Cipriano y ahora no sé por qué no lo invitan a que hagan los comentarios los de los sábados. Decía que nosotros nos hemos acostumbrado a ver porque hacían un comentario sobre Santa Rosa de Lima, que Santa Rosa la hacían aparecer como una persona, una europea, pero que era una mestiza, Santa Rosa de Lima, y que al propio Garcilaso de la Vega y con nuestro héroe civil, Daniel Alcides Carrión, hay una disputa exactamente de cómo es, si era cholo o era pues de carácter europeo, ¿no es cierto? Entonces escuché a este religioso que estaba comentando, decía, en Corea del Sur, a la Virgen y al niño lo ponen o lo pintan o está como si fuera un coreano. O sea, Cristo aparece chinito, la Virgen también chinito. O sea, eso depende, por eso decía, la interpretación de estos pintores es occidental y es sobre un aspecto de una religión, no es sobre todo la pintura en términos generales, ¿no es cierto? Y el otro aspecto también que creo que
hubo una época que había los grandes mecenas, pues. Los mecenas contrataban a los pintores, los llevaban a sus palacios, los alimentaban, les daban, etcétera, y los hacían pintar, en primer lugar, de ahí conocemos pues cómo era, no sé, el rey Luis VI, etcétera, etcétera, porque los hacían pintar, etcétera. Tal modo que sí ha habido una época en que la realeza, la gente con dinero, contrataba los servicios de los pintores. Muchos de los grandes pintores han pintado justamente bajo la influencia de los mecenas. Y también para terminar, como yo soy cusqueño, en la misma forma como lo ha dicho el doctor Calderón, no porque sea piurano, también tengo que decir sobre la escuela cusqueña, que tiene su propia interpretación en los cuadros respecto a cómo aparece Jesucristo y cómo aparecen los santos y todas estas cosas. Entonces, yo creo que hay una influencia pues intrínseca, comenzando por la religión que uno profesa, si es que la profesa, ¿no es cierto? Nada más quería... Perdón. A ver, como se trata de tertulia y se trata de intercambiar opiniones, ahí hemos abierto un abanico de cosas tremendas, ¿no? La pintura y la medicina pues tiene una relación bien importante, ¿no es cierto? Y quizás el cambio en la pintura moderna, porque según he leído en algún momento, la excelsitud que alcanza pues Leonardo, Miguel Ángel con el estudio de anatomía, y la expresión pictórica del cuerpo humano, estudiado en cadáveres, porque esta gente veía cadáveres, ¿no? Hay estudios de Leonardo sobre músculos, huesos, etcétera, y también de Miguel Ángel. Hace que haya una relación con la medicina. Cuando nos has presentado una de Cristo colgado en la cruz y con una herida en el tórax derecho, no en el izquierdo, donde sale sangre y agua. Y entonces hay mucha elucubración ahí, si tenía una neumonía o tenía una pleuresía, o tenía un derrame pleural ahí por sangre y agua, ¿cómo sale del lado derecho? Y esto me lleva al otro tema del Greco que tú presentabas ahí, que hemos visto un montón de pinturas, taseado mirando las pinturas del Greco y el entierro del cuadro de Orgaz, donde se ve la división. En la parte inferior del cuadro, no se han visto ese cuadro, está en la iglesia de Santo Tomé en Toledo, en la parte inferior y la parte alta, o sea, la división del cuadro. ¿Cuál era mi comentario? Recordaba una charla de años atrás de un oftalmólogo, me parece que era Ángel Carbone, que decía, ¿por qué los pintores como el Greco pintan la pintura, las formas alargadas? Y que eso podría ser un efecto visual. Y hay otro pintor que pinta después con figuras alargadas, que es Modigliani. Modigliani también pinta con cuellos altos. Hablando del Cusco, los que trabajan con cerámica en el Cusco, ¿no es cierto?, tienen cuellos altos. Todos hemos comprado Mendívil y toda la gente alrededor con cuellos altos, elevados también. ¿Tienen un problema visual? ¿O es...? Yo recordaba que Carbone decía que eso correspondía, y lo recuerdo vagamente porque eso hace pues muchos años, 30 de repente, ¿no?, que él hablaba sobre Modigliani, sobre el Greco, sobre pinturas alargadas y de efecto visual. No recuerdo con precisión cuál es, pero es parte de los comentarios para echarle salsa a la comida. Perdón. Bueno, tomando un poco otra vez la cuestión del Cusco, a la que Fausto se ha referido, en la pintura cusqueña lo que existe es una representación por los artistas indígenas de esa época de imágenes llegadas a ellos simplemente a través de los españoles. Ellos no pintaban, sino simplemente ellos imitaban una pintura, sin una, intención de carácter religioso, y simplemente añadían a ello algunas cosas, flores y escenas y algunas
situaciones más familiares para ellos, ¿no? Pero eso era una pintura imitativa, no era una pintura que traducía sentimientos internos del pintor, me parece, ¿no? Yo tuve la oportunidad de ver a gente que tiene pinturas cusqueñas y que hizo la relación o el pensamiento de dónde salían las pinturas. O sea, el pintor nativo peruano no conocía pues ni Dios, ni había visto cuadros como los que uno puede ver en los museos. Entonces, ¿de dónde tomaban las figuras? Eran tapices que venían de Bélgica. Y la copia de las pinturas cusqueñas es copia de los tapices belgas. Es cierto, los mantos de Paracas, por ejemplo, son verdaderas pinturas, pero hechas con tejido. Se lo explican. Y lo mismo nuestros huacos. Nosotros no hemos tenido mucha pintura, pero hemos dado la pintura en los huacos. Los huacos son una muestra de la pintura peruana antigua, digamos así, ¿no? Entonces, pero la conclusión es que el hombre siempre trata de pintar. Por eso es que al niño lo primero que le dan es colores. Cuando entra a la escuela, lo primero que le dan es un regalo de colores para que pinte. De 1.000.000 saldrá un pintor, pero no importa. Que pinte. Ahora, el doctor, sí, Ríos. Muy grato escucharle, doctor Calderón, la riqueza de su experiencia en pintura y en artes. Cuando uno habla sobre pintura, creo que podríamos referirnos al momento en que hace la pintura. Si es, por ejemplo, frente a un espectáculo o frente a un paisaje o frente a una persona, trata de reproducir lo que está viendo. Ese es un acto ya físico y directo. O si es un caricaturista, lo que representa la imagen o la personalidad o la expresión de lo que está pintando, ¿no? Pero todo este tema sobre Cristo, por ejemplo, ya es un evento que va más allá que la representación física o real del personaje. Entonces ya entran una serie de aspectos que modifican la percepción del pintor, su cultura, su experiencia personal, etcétera, y le atribuyen pues un significado especial según lo que quiere representar. Por ejemplo, diviniza a la imagen con ángeles, que en realidad los ángeles pues no son visibles, ¿no es cierto? Pero sí quiere darle la expresión de divinidad. O lo peyoriza con Satanás y los diablos y el infierno y todo lo demás. Entonces, representa ya el significado que tiene para el pintor o para su cultura. En tanto que un pintor moderno trata de representar su propia experiencia o percepción de una imagen física, ¿no? Lo que representa para él. Esa deformación implica su percepción personal. Una deformación como Picasso, por ejemplo, o los impresionistas inclusive. Los impresionistas ya tienden a reproducir la imagen, pero un Picasso trata de hacer más una especie, podríamos decir, paralela a la caricatura, pero que tiene su significado o expresión de lo que percibe personalmente. Sí. Gracias. A propósito de Picasso, hay una pequeña anécdota que es muy graciosa. Dice que el general de Gaulle fue una vez a visitar el Louvre. Entonces se paró y le dice, Picasso, ¿no? No, general, un espejo. O sea, es un temido.
Le preguntaba al doctor Isa si las pinturas de Botero representan también un problema ocular, porque evidentemente hay una característica ahí. Yo creo que estamos hablando también de las artes como representación del espíritu, de la mentalidad colectiva, de un pueblo, de una región, de una sociedad, ¿no? Y en ese sentido la pintura en cada época, la poesía, la escultura, la música representan diferentes etapas, pero aquí existe ese vacío, llamémosle, entre lo que el pintor quiso decir y lo que sus intérpretes, ¿no?, encontraron o pretendieron explicar. Y yo creo que allí se forma un vacío, un gap, ¿no?, que va a ser, a lo largo de la historia ha sido y será difícil de llenar y de llegar a acuerdos. Claro. Ahora que vean ustedes en la pared todos estos retratos, estas pinturas de médicos famosos, eso ha ido evolucionando. ¿Se acordarán ustedes antiguamente? Era costumbre que te pintaran un retrato y lo tenías ahí en tu casa. El abuelo, la abuela, estaban llenos de retratos. Ahora eso ha ido desapareciendo. Ya nadie tiene retratos colgados. A lo más tiene cuadros modernos, ni tampoco cuadros clásicos, sino cuadros modernos. Es decir, la apreciación de la pintura ha ido variando. La apreciación personal de lo que es la pintura ha ido variando con el correr de los tiempos, ¿no? Ahora, la pintura abstracta, como tú dices, es la idea del autor. El autor traduce su idea, tú ves, piensa lo que quieres, pero la pintura está ahí. ¿Sí? En cuanto a este tema de las deformaciones de imágenes como las de Greco o Mendívil o el cusqueño, ¿cómo? Ya. Bueno, hay varias interpretaciones, ¿no? La más común es decir que estos personajes pues tenían astigmatismo, y el astigmatismo es una deformación óptica de las imágenes de forma cilíndrica. Entonces un eje se percibe muy bien y el otro eje no se percibe bien, entonces se prioriza, y este pintor, si no veía bien en un eje, pues entonces prioriza solamente lo que ve mejor, y eso es la parte, podría explicar los cuellos alargados y las imágenes alargadas en general. Eso por un lado. Y esa es la interpretación que se le dan a todas las imágenes que son alargadas o que son anchas, según el eje del astigmatismo. De otro lado, hay pintores, y eso ya se ha discutido antes, que aquí creo que en una tertulia, que tienen un solo ojo, el otro es amblíope o está desviado. El ejemplo más patético, Leonardo da Vinci, él tiene como 7 autorretratos, de los cuales en 6 se ve una exodesviación, o sea, una exotropia, y solamente en una aparenta estar en ortotropia, o sea, con los 2 ojos en una sola imagen. Entonces, el hecho de ver con un solo ojo no le significa algún déficit en su facultad de percibir el ambiente y pintar adecuadamente el sentido de profundidad, porque cuando uno ve con un solo ojo se pierde la estereopsis, no hay estereopsis. Estereopsis es producto de los 2 ojos, no hay estereopsis. Pero entonces el pintor, por mucha estereopsis que tenga, se ve obligado a pintar en 2 dimensiones, ya no en 3, sino en 2 dimensiones, y la tercera dimensión la transfiere a lo que se llama la perspectiva de profundidad, que en el caso de las personas monoculares se desarrolla extraordinariamente bien. Entonces, en realidad, para pintar o reproducir una imagen en un
en dos planos, lo ideal es ese pintor que ve con un solo ojo, porque tiene un sentido de perspectiva extraordinario para colocar las imágenes en el fondo, sobre todo, y dar la sensación de profundidad. Entonces, es una gran ventaja para un pintor que va a pintar en dos planos, hacerlo con un solo ojo que con dos. Con dos ya necesita un poco más de desarrollo artístico. Gracias. Excepto cuando tú, como es el caso del retrato, por ejemplo, no tienes fondo, tienes un solo fondo oscuro, porque lo que te interesa es la persona, que no te distrae. En cambio, como hemos visto, otros tienes un montón de figuras que puedes estar admirando. O sea, depende de lo que tú quieras pintar. ¿Quieres pintar al personaje? El retrato.